Escucha aquí, vieja tonta. Tus 25 millones de dólares vas a dejar para mi esposa, y la finca para la familia de ella, si no te dejamos en la calle. Una pobre como tú nunca va a sobrevivir sola. Las palabras de Eduardo resonaban en mis oídos como un martillo golpeando metal, una y otra vez, mientras yo permanecía de pie en medio de mi propia sala, temblando de la cabeza a los pies. Mi hijo, el niño que cargué en mi vientre, que amamanté, que eduqué con todo mi amor, acababa de llamarme vieja tonta. Acababa de amenazarme con dejarme en la calle si no entregaba todo lo que había construido durante 15 años de trabajo incansable. Y lo peor de todo era la sonrisa de satisfacción en el rostro de Brenda, mi nuera, quien estaba recostada en mi sofá como si ya fuera la dueña de todo. Pero déjenme retroceder 3 meses, cuando todo esto comenzó. Porque lo que Eduardo y Brenda no sabían era que yo los había sorprendido profundamente, de una manera que jamás imaginaron. Y esa noche, cuando pronunció esas palabras llenas de veneno y arrogancia, solo confirmó que mi plan había sido la decisión correcta. La mejor decisión de mi vida. Todo empezó en julio, una tarde calurosa en la que yo estaba revisando los estados financieros de mis inversiones en la oficina de mi casa. A mis 72 años, todavía manejaba personalmente cada dólar de mi fortuna. 25 millones de dólares no se construyen siendo descuidada o confiando ciegamente en otros. Cuando mi esposo murió hace 15 años, muchos pensaron que yo no sobreviviría sola, que terminaría vendiendo el negocio familiar por centavos. Pero les demostré a todos que estaban equivocados. Tomé las 3 pequeñas ferreterías que teníamos y las convertí en una cadena de 15 tiendas distribuidas por todo el país. Invertí en bienes raíces cuando nadie apostaba por ciertos barrios, y esos terrenos ahora valían 10 veces más. Fui astuta, trabajadora y despiadada cuando fue necesario. Ese día de julio, mi teléfono sonó. Era Eduardo. Mamá, Brenda y yo queremos ir a visitarte este fin de semana. Necesitamos hablar contigo sobre algo importante. Su voz sonaba extrañamente animada, casi ansiosa. Sentí una punzada de alegría mezclada con preocupación. Eduardo había estado distante los últimos meses. Nuestras conversaciones se habían reducido a llamadas breves y frías cada 2 o 3 semanas. Pensé que quizás finalmente me daría la noticia que tanto esperaba, que iba a ser abuela. Después de 5 años de matrimonio, ya había perdido la esperanza, pero quizás ese era el momento. Claro, mi amor, los espero con los brazos abiertos, respondí, sintiendo como mi corazón se aceleraba con anticipación. Voy a preparar tu comida favorita. Eduardo rió del otro lado de la línea, pero fue una risa extraña, hueca. No te molestes tanto, mamá. Solo queremos conversar tranquilamente. Es sobre tu futuro, sobre cómo podemos ayudarte ahora que estás envejeciendo. La palabra envejeciendo me golpeó como una bofetada. Yo me sentía perfectamente capaz, con una salud envidiable para mi edad. Caminaba 3 kilómetros cada mañana, manejaba mis propios asuntos, viajaba cuando quería. ¿De qué ayuda hablaba? El sábado llegaron en un carro nuevo, un modelo lujoso que debía costar al menos $80,000. Eduardo trabajaba como gerente en una empresa de tecnología, ganaba bien, pero no tanto como para ese tipo de lujos. Brenda no trabajaba, prefería dedicarse a lo que ella llamaba networking social, que básicamente significaba almuerzos interminables con otras esposas de ejecutivos y clases de yoga carísimas. Los recibí con una sonrisa, abrazando a Eduardo con fuerza, sintiendo como él se ponía rígido en mis brazos. Brenda me saludó con su típica frialdad, dándome 2 besos al aire cerca de mis mejillas, sin tocarme realmente. Pasamos a la sala, esa sala amplia con ventanales que daban a los jardines que yo misma había diseñado. Serví café y pastel de nuez que había horneado esa mañana. Eduardo tomó un sorbo y dejó la taza a un lado. Mamá, vamos directo al punto. Brenda y yo hemos estado hablando mucho sobre ti. Te estás haciendo mayor, vives sola en esta finca enorme, manejas un patrimonio considerable sin ayuda profesional. Nos preocupa que algo pueda pasarte y todo se complique. Queremos ayudarte a organizar tus asuntos, a facilitarte la vida. Fruncí el ceño, sin entender exactamente hacia dónde iba la conversación. Hijo, yo estoy perfectamente bien. Manejo mis negocios desde hace 15 años sin problemas. Brenda se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa condescendiente que tanto me irritaba. Lidia, cariño, todos sabemos que has hecho un trabajo maravilloso, pero seamos realistas.
A tu edad, las cosas se vuelven más difíciles. Los errores son más frecuentes. Sería terrible que por un descuido perdieras todo lo que has construido. Por eso pensamos que sería prudente que Eduardo comenzara a involucrarse más en la administración de tus bienes. Eventualmente, todo será de él de todas formas, ¿no es cierto? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo en la forma en que Brenda dijo esas palabras, algo posesivo y calculador que me hizo estar alerta. Eventualmente todo será de él. Como si yo ya estuviera muerta, como si mi vida y mis decisiones ya no importaran. Miré a Eduardo esperando que él dijera algo, que corrigiera a su esposa, que me defendiera. Pero mi hijo solo asintió con la cabeza, apoyando cada palabra que salía de la boca de esa mujer. Aprecio su preocupación, dije cuidadosamente, eligiendo cada palabra, pero no necesito ayuda. Tengo a Rodrigo, mi abogado de confianza desde hace 20 años. Él me asesora en todo. Además, mis facultades mentales están intactas, puedo tomar mis propias decisiones. Brenda soltó una risita que me erizó la piel. Ay, Lidia, nadie está diciendo que no puedas tomar decisiones. Solo sugerimos que sería más fácil para todos si Eduardo tuviera poder legal sobre tus cuentas. Ya sabes, por si algo te pasa. Un accidente, una enfermedad súbita. Estas cosas ocurren a tu edad. Eduardo se aclaró la garganta, incómodo pero decidido. Mamá, también pensamos que esta finca es demasiado grande para ti. Tanto terreno, tanta casa vacía. ¿No sería mejor que te mudaras a algo más pequeño, más manejable? Un apartamento cómodo en la ciudad, cerca de nosotros. Podrías vender esta propiedad, el dinero se añadiría a tus inversiones y vivirías más tranquila. Mis manos comenzaron a temblar. Esta finca era mi hogar desde hacía 35 años. Aquí crié a Eduardo, aquí enterré a mi esposo en el jardín bajo el roble que él mismo plantó. Cada rincón tenía un recuerdo, cada habitación contaba una historia de mi vida. No voy a vender mi casa, dije con firmeza. Esta finca se queda conmigo hasta el día que muera. Eduardo suspiró, intercambiando una mirada con Brenda que no pude descifrar completamente, pero que me llenó de inquietud. Está bien, mamá. Solo queríamos planteártelo. Pero al menos piensa en lo del poder legal. Sería solo una precaución. Negué con la cabeza. No es necesario, hijo. Cuando llegue el momento, ya veremos. Por ahora, todo está bajo control. La tensión en la sala era palpable. Brenda apretaba los labios con visible frustración, y Eduardo parecía desilusionado, como un niño al que le negaron un juguete. El resto de la visita fue incómoda, llena de silencios pesados y conversaciones forzadas. Cuando finalmente se marcharon, me quedé de pie en la entrada viéndolos alejarse, con un nudo en el estómago que no lograba deshacer. Algo había cambiado en mi hijo, algo fundamental y aterrador. O quizás siempre había estado ahí y yo había sido demasiado ciega para verlo. Durante las siguientes semanas, las llamadas de Eduardo se volvieron más frecuentes pero menos cálidas. Siempre preguntaba por mis finanzas, por mis propiedades, por mis planes futuros. Mamá, ¿ya actualizaste tu testamento? Mamá, ¿has pensado en crear un fideicomiso? Mamá, Rodrigo es muy viejo, ¿no deberías buscar un abogado más joven? Cada pregunta era una gota de veneno que lentamente iba envenenando nuestra relación. Y Brenda siempre estaba ahí, en el fondo, escuchando, sugiriendo, manipulando. Una tarde de agosto, decidí visitar a mi amiga Antonia. Nos conocíamos desde hacía 40 años, desde que nuestros hijos iban juntos al jardín de infantes. Ella era la única persona con la que podía hablar honestamente, sin filtros ni pretensiones. Nos sentamos en su pequeño balcón, tomando limonada mientras yo le contaba todo lo que estaba sucediendo. Antonia me escuchó en silencio, su rostro arrugado mostrando cada vez más preocupación. Lidia, ten mucho cuidado, dijo finalmente, tomando mi mano entre las suyas. He escuchado historias terribles de hijos que despojan a sus padres ancianos. Usan todos los medios posibles, declaraciones de incapacidad mental, poderes legales fraudulentos, manipulación psicológica. No quiero asustarte, pero Eduardo ya no es el niño que conociste. Brenda lo tiene completamente controlado, y esa mujer solo ve dólares cuando te mira. Sus palabras me helaron la sangre porque en el fondo yo sabía que tenía razón. Pero reconocerlo significaba aceptar que había perdido a mi hijo,
que el amor maternal no había sido suficiente para mantenerlo del lado correcto. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, preguntándome en qué momento todo se había torcido, en qué momento mi hijo había decidido que mi dinero era más importante que mi amor. La respuesta llegó 2 semanas después, de la forma más inesperada y devastadora. Eduardo me llamó un viernes por la tarde. Mamá, Brenda y yo queremos invitarte a cenar mañana a nuestra casa. Hace tiempo que no compartimos una comida tranquila. La invitación me sorprendió gratamente. Quizás había estado exagerando, quizás todo había sido producto de mi imaginación y mis miedos irracionales. Acepté con entusiasmo, incluso compré una botella de vino cara para llevar. El sábado me arreglé con esmero, poniéndome un vestido color verde oliva que Eduardo siempre decía que me quedaba hermoso. Conduje hasta su casa, un hogar moderno en un barrio exclusivo que yo les había ayudado a comprar dándoles el 50% del enganche. Brenda abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pasa, Lidia», dijo Brenda con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. «Eduardo está terminando de preparar la cena». Entré en la sala y noté inmediatamente que algo estaba diferente. Sobre la mesa del comedor había una carpeta gruesa, documentos legales asomándose por los bordes. Mi instinto me gritaba que huyera, pero era mi hijo, mi propia sangre. ¿Cómo podía desconfiar así de él? Eduardo salió de la cocina secándose las manos en un paño. «Hola, mamá. Qué bueno que viniste. Siéntate, por favor». Su tono era extrañamente formal, como si estuviera en una reunión de negocios y no recibiendo a su madre. Me senté en el sofá, aferrando mi bolso con más fuerza de la necesaria. Brenda se sentó a mi lado, demasiado cerca, invadiendo mi espacio personal. Eduardo tomó asiento frente a nosotras, y de repente me sentí como si estuviera en un interrogatorio. «Mamá, fuimos honestos contigo la última vez que hablamos», comenzó Eduardo, sus ojos evitando los míos. «Estamos realmente preocupados por ti. Has estado actuando de manera extraña últimamente, tomando decisiones que no tienen sentido». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Decisiones extrañas? ¿De qué hablas, Eduardo? Yo no he hecho nada fuera de lo común». Brenda puso su mano sobre mi rodilla, un gesto que pretendía ser reconfortante pero que se sintió como una garra. «Lidia, cariño, el otro día le dijiste a Eduardo que habías visto a su padre en el jardín. Tu esposo murió hace 15 años. Ese tipo de confusión es preocupante». Sentí como si me hubieran arrojado agua helada. Yo nunca dije eso. Jamás. Lo que le conté a Eduardo fue que había soñado con su padre, un sueño hermoso donde él me decía que estaba orgulloso de mí. Un sueño, Eduardo, te dije específicamente que fue un sueño. Mi hijo desvió la mirada, incómodo. Bueno, tal vez escuché mal, pero el punto es que a tu edad estas confusiones son normales. Por eso trajimos estos documentos. Hemos consultado con un abogado, y él nos ayudó a preparar un poder legal completo. Solo necesitamos tu firma. Así yo puedo manejar tus cuentas, tus propiedades, todo. Será más fácil para ti, no tendrás que preocuparte por nada. Me puse de pie tan rápido que mareé por un segundo. Me están pidiendo que les entregue el control total de mi patrimonio porque supuestamente estoy confundida. Eduardo, yo te dije que fue un sueño. No estoy senil, no estoy confundida, y definitivamente no voy a firmar ningún documento que me quite mi autonomía. Brenda también se levantó, y su máscara de dulzura comenzó a resquebrajarse. Lidia, estás siendo irracional. Solo queremos protegerte. ¿Qué pasa si tienes un derrame cerebral mañana? ¿Quién va a manejar tus asuntos? ¿Tu abogado anciano que probablemente tiene un pie en la tumba? La rabia comenzó a hervir en mi interior. Rodrigo tiene 68 años y está perfectamente capacitado. Y aunque no lo estuviera, eso no les da derecho a ustedes de tomar control de mi vida. Soy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones. Eduardo se levantó también, y por primera vez vi verdadera hostilidad en sus ojos. Mamá, deja de ser tan terca. Esto va a pasar de una forma u otra. Podemos hacerlo por las buenas, con tu cooperación, o podemos hacerlo de otra manera. ¿Me estás amenazando?, pregunté, mi voz temblando de incredulidad y dolor. Eduardo, soy tu madre. Te di la vida, te crié sola después de que tu padre murió, trabajé día y noche para darte la mejor educación. ¿Y así me pagas?
¿Intentando robarme lo que construí con mi propio esfuerzo? Brenda soltó una carcajada fría. ¿Robarte? Por favor, Lidia. Seamos honestas. Tú no construiste nada. Tu esposo ya tenía las ferreterías cuando murió. Tú solo tuviste suerte con algunas inversiones. Y ahora estás vieja, sola, y francamente, eres un estorbo. Eduardo es tu único heredero. Tarde o temprano todo será de él. Solo estamos acelerando lo inevitable. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Miré a mi hijo esperando que dijera algo, que defendiera mi honor, que recordara todo lo que había sacrificado por él. Pero Eduardo solo miraba al suelo, como un cobarde. Brenda tenía razón en algo. Ya no reconocía al hombre frente a mí. Me fui de esa casa sin decir una palabra más. Conduje de regreso a mi finca con las manos temblando en el volante, las lágrimas nublando mi visión. Cuando llegué, me encerré en mi habitación y lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo. Pero al día siguiente, cuando el sol salió y la luz entró por mi ventana, algo había cambiado en mí. El dolor seguía ahí, profundo y punzante, pero junto a él había surgido algo más: determinación. Si mi hijo y esa víbora de su esposa pensaban que iba a entregarles mi patrimonio sin pelear, estaban muy equivocados. Yo había sobrevivido a la muerte de mi esposo, había construido un imperio de la nada, había enfrentado a hombres que no me tomaban en serio en salas de juntas. No iba a dejar que dos personas codiciosas me destruyeran. Llamé a Rodrigo esa misma mañana. «Necesito verte urgentemente», le dije. «Es sobre Eduardo». Rodrigo llegó a mi casa esa tarde, con su maletín de cuero gastado y esa mirada sabia que solo dan los años de experiencia. Nos sentamos en mi oficina y le conté todo: las visitas, las preguntas insistentes, la cena desastrosa, las amenazas apenas veladas. Rodrigo escuchó en silencio, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Lidia, esto es más serio de lo que pensé. He visto casos así antes. Lo que Eduardo y Brenda están planeando se llama explotación financiera de adultos mayores. Es más común de lo que la gente cree. Pueden intentar declararte incompetente mentalmente, conseguir médicos que testifiquen a su favor, falsificar documentos. Son capaces de cualquier cosa». «¿Qué puedo hacer?», pregunté, sintiendo el peso de la impotencia. Rodrigo abrió su maletín y sacó varios documentos. «Primero, vamos a proteger tu patrimonio. Podemos crear un fideicomiso irrevocable, transferir propiedades a entidades legales que ellos no puedan tocar. Segundo, necesito que te hagas evaluaciones médicas completas con especialistas que yo conozco, para que quede constancia de que estás en pleno uso de tus facultades mentales. Tercero, vamos a documentar todo, cada llamada, cada visita, cada amenaza». Trabajamos durante horas ese día. Rodrigo hizo llamadas, preparó documentos, organizó citas. Por primera vez en semanas, sentí que recuperaba algo de control. Pero lo que no sabía era que Eduardo y Brenda no iban a quedarse de brazos cruzados. Ellos también estaban preparando su propio plan, uno mucho más oscuro y retorcido de lo que yo podía imaginar. 2 semanas después de mi reunión con Rodrigo, Eduardo apareció en mi finca sin avisar. Era un martes por la tarde, y yo estaba en el jardín podando los rosales que había plantado años atrás. Escuché el sonido de su carro y mi cuerpo se tensó instintivamente. Esta vez venía solo, sin Brenda, y eso de alguna manera me inquietó aún más. Cuando lo vi bajar del vehículo, noté algo diferente en su expresión. Había una dureza en su mandíbula, una frialdad en sus ojos que nunca antes había visto. «Mamá, necesitamos hablar», dijo sin siquiera saludarme. Dejé las tijeras de podar sobre la mesa del jardín y me quité los guantes de jardinería, tratando de mantener la calma. «Claro, hijo. ¿Quieres pasar adentro?», negó con la cabeza. «Aquí está bien. No voy a quedarme mucho tiempo». Se quedó de pie frente a mí, con los brazos cruzados, como un juez a punto de dictar sentencia. «He estado pensando mucho sobre nuestra última conversación. Sé que te molestaste, pero necesitas entender que solo queremos lo mejor para ti». «Eduardo, lo mejor para mí es que me dejen vivir mi vida en paz», respondí, tratando de mantener mi voz firme. «No necesito que manejen mi dinero, no necesito que tomen decisiones por mí. Soy una mujer adulta y capaz». Él soltó una risa amarga. «¿Capaz? Mamá, tienes 72 años.
¿Sabes cuántas personas a tu edad ya están en asilos porque no pueden cuidarse solas? Deberías estar agradecida de que todavía nos preocupemos por ti. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. ¿Agradecida? ¿Debería estar agradecida de que mi propio hijo me esté amenazando con quitarme todo lo que tengo? Eduardo dio un paso hacia mí, y por primera vez en mi vida sentí miedo de mi propio hijo. Nadie te está amenazando, mamá. Solo te estamos diciendo la realidad. Eres vieja, estás sola, y francamente, no vas a durar mucho más. ¿Por qué no facilitas las cosas y nos das acceso a tus cuentas ahora? Así cuando te pase algo, no tendremos que lidiar con trámites legales interminables. Retrocedí un paso, sintiendo como las lágrimas comenzaban a picarme en los ojos. Eduardo, ¿me estás deseando la muerte? ¿Eso es lo que he llegado a ser para ti? ¿Un obstáculo entre tú y el dinero? Él se encogió de hombros con una indiferencia que me heló el alma. No seas dramática. Solo estoy siendo práctico. Brenda y yo tenemos planes, proyectos que necesitan financiamiento. Tenemos deudas que pagar. Y tú estás sentada sobre 25 millones de dólares que ni siquiera usas. Es egoísta de tu parte negarte a ayudar a tu propia familia. ¿Deudas? Pregunté, sintiendo como una pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. ¿Qué clase de deudas, Eduardo? Él apartó la mirada, claramente incómodo. Eso no es asunto tuyo. El punto es que necesitamos dinero, y tú lo tienes. Es simple matemática. En ese momento comprendí que mi hijo no solo había cambiado, estaba desesperado. Y las personas desesperadas son capaces de cualquier cosa. Me di cuenta de que tenía que actuar rápido. Esa misma noche llamé a Rodrigo y le conté sobre la visita de Eduardo. Lidia, esto es muy grave, dijo con preocupación evidente en su voz. Si tienen deudas importantes, la presión va a aumentar. Necesitamos acelerar el proceso de protección de tus bienes. Mañana mismo vamos a empezar a transferir propiedades al fideicomiso. Y quiero que consideres instalar cámaras de seguridad en tu casa. Necesitamos documentar cualquier interacción que tengas con ellos. La idea de espiar a mi propio hijo me revolvía el estómago, pero sabía que Rodrigo tenía razón. Al día siguiente, un técnico vino e instaló cámaras discretas en las principales áreas de la casa, la sala, la cocina, la oficina y la entrada principal. También activé la grabación de todas mis llamadas telefónicas. Me sentía como una espía en mi propia casa, pero era necesario. No tuve que esperar mucho para validar mi decisión. 3 días después, Eduardo apareció nuevamente, pero esta vez traía a Brenda y a 2 personas que yo no conocía, un hombre de mediana edad con un maletín y una mujer joven con una carpeta. «Mamá, te trajimos visita», anunció Eduardo con una sonrisa falsa. Él es el doctor Aurelio Méndez, un psiquiatra especializado en geriatría. Y ella es su asistente. Pensamos que sería bueno que te evaluara, solo para asegurarnos de que todo está bien con tu salud mental. Mi corazón dio un vuelco. Así que ese era su plan. Conseguir un médico que me declarara incompetente. Sonreí con la misma falsedad que Eduardo. ¡Qué considerados! Pero ya tengo mi propio médico, y me hizo una evaluación completa la semana pasada. Estoy perfectamente bien. El doctor Aurelio se acercó con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Señora Lidia, una segunda opinión nunca está de más. Solo serán algunas preguntas simples, una conversación. No tiene nada de qué preocuparse. Brenda intervino con su voz melosa. Ay, Lidia, no seas difícil. Es solo media hora. ¿O es que tienes algo que ocultar? Tal vez sabes que hay algo mal y por eso te niegas a la evaluación. Me di cuenta de la trampa. Si me negaba, dirían que era porque tenía miedo de que descubrieran mi supuesta incompetencia. Si aceptaba, ese médico claramente comprado por ellos encontraría alguna razón para declararme incapaz. Está bien, dije finalmente. Pero con una condición. Mi abogado Rodrigo tiene que estar presente durante toda la evaluación. Y quiero una copia de cualquier documento que se genere. Eduardo frunció el ceño. ¿Por qué necesitas a tu abogado? ¿No confías en nosotros? Respondí mirándolo directamente a los ojos. No, Eduardo, ya no confío en ustedes. Y esa es la condición. La toma no se van de mi casa ahora mismo.
El doctor Aurelio miró incómodo a Eduardo y Brenda. Bueno, técnicamente la paciente tiene derecho a tener un representante presente. Eduardo apretó los dientes, claramente furioso, pero asintió. Bien. Llama a tu abogado. Llamé a Rodrigo, quien llegó en menos de 30 minutos. También traje a mi propio médico de cabecera, el doctor Julián Torres, quien me había atendido durante los últimos 10 años. Si iban a evaluarme, sería bajo mis términos. La evaluación fue una farsa desde el principio. El doctor Aurelio hacía preguntas capciosas, tratando de confundirme o hacerme parecer desorientada. ¿Qué día es hoy, señora Lidia? Martes, 27 de agosto del 2024, respondí con claridad. ¿Y quién es el presidente actual del país? Lo dije sin dudar. ¿Puede decirme para qué sirve este objeto?, preguntó mostrándome un lápiz. Es un lápiz, doctor. Se usa para escribir. No soy estúpida. Después de una serie de preguntas básicas, comenzó con las más invasivas. ¿Ha experimentado episodios de confusión recientemente? ¿Ha visto u oído cosas que otros no ven? ¿Ha tenido conversaciones con personas que no están presentes? A cada pregunta respondí con firmeza y claridad, mientras Rodrigo tomaba notas meticulosas y el doctor Julián observaba con creciente desaprobación la metodología de su colega. Finalmente, después de 45 minutos, el doctor Aurelio cerró su carpeta. Bueno, señora Lidia, por ahora todo parece estar en orden. Sin embargo, recomendaría evaluaciones más exhaustivas en un ambiente clínico controlado. A veces los síntomas de demencia temprana no son evidentes en evaluaciones breves. Rodrigo se levantó inmediatamente. Doctor, la señora Lidia acaba de demostrar estar en pleno uso de sus facultades mentales. Cualquier sugerencia de lo contrario sería médicamente irresponsable y legalmente cuestionable. El doctor Aurelio palideció ligeramente ante la firmeza de Rodrigo, pero Brenda no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Se levantó del sofá donde había estado observando toda la evaluación con expresión tensa. Doctor, usted no conoce a Lidia como nosotros. Ella es muy buena ocultando sus problemas. La semana pasada se perdió yendo al supermercado, un lugar al que ha ido 1000 veces. Tuvo que llamar a Eduardo para que fuera a buscarla. Sentí la sangre hervir en mis venas. Eso es completamente falso. Jamás me he perdido yendo al supermercado. De hecho, no he ido al supermercado en 2 semanas porque he estado recibiendo entregas a domicilio. Eduardo se removió incómodo en su silla, evitando mi mirada. Mamá, tal vez no lo recuerdas. Ese es precisamente el problema. El doctor Julián intervino, su voz cargada de autoridad profesional. Señor Eduardo, yo reviso regularmente la salud de su madre. Sus exámenes cognitivos son impecables. Su memoria es excelente para su edad. No hay ningún indicio de deterioro mental. Brenda soltó una risa histérica. Por supuesto que va a decir eso. Ustedes dos probablemente están confabulados. Tal vez Lidia le paga extra para que diga lo que ella quiere oír. El doctor Julián se puso de pie, ofendido. Señora, estoy poniendo en riesgo mi reputación profesional al estar aquí. He traído todos los expedientes médicos de la señora Lidia de los últimos 5 años. Puedo mostrarles cada evaluación, cada examen. Su salud mental está documentada y es sólida. Si quieren cuestionar mi ética profesional, los invito a presentar una queja formal ante el colegio médico. El silencio que siguió fue tenso y pesado. Eduardo miraba al suelo como un niño regañado, pero Brenda tenía las mejillas rojas de furia contenida. Finalmente, el doctor Aurelio carraspeó incómodo. Bueno, creo que aquí no hay nada más que yo pueda hacer. Señora Lidia, desde mi evaluación preliminar, no encuentro evidencia de incapacidad mental. Sin embargo, dejo mi tarjeta por si en el futuro necesita una consulta. Todos sabemos que podía decir eso únicamente porque Rodrigo y el doctor Julián estaban presentes. Si hubiera estado sola, su informe habría sido muy diferente. Después de que el doctor Aurelio y su asistente se marcharan, la tensión en la sala era insoportable. Eduardo y Brenda permanecían sentados, claramente sin saber qué hacer ahora que su plan había fracasado. Rodrigo guardó sus documentos en su maletín con movimientos deliberadamente lentos. Señor Eduardo, señora Brenda, quiero dejarles algo muy claro.
Cualquier intento adicional de declarar incompetente a mi clienta será considerado fraude y abuso de adultos mayores. Tengo documentación completa de todo lo que ha ocurrido hoy. Si es necesario, no dudaré en presentar cargos criminales. Eduardo finalmente levantó la vista, y lo que vi en sus ojos me asustó. No había arrepentimiento, no había vergüenza. Solo había rabia pura y desesperación. «Esto no se va a quedar así», dijo con voz baja y amenazante. «Esa es mi herencia, mi futuro. No voy a permitir que un abogado entrometido me quite lo que me pertenece». Rodrigo se acercó a él, mirándolo directamente. No le pertenece nada mientras su madre esté viva y en control de sus facultades. Y le sugiero que reconsidere sus acciones antes de que esto escale a algo de lo que se arrepienta. Brenda tomó a Eduardo del brazo, jalándolo hacia la puerta. «Vámonos. Esta vieja y sus lacayos no valen nuestro tiempo. Ya encontraremos otra forma». Sus palabras quedaron flotando en el aire como una amenaza clara. Los vi marcharse desde la ventana, y cuando su carro desapareció por el camino, mis piernas finalmente cedieron. Me dejé caer en el sofá, temblando de pies a cabeza. Rodrigo y el doctor Julián se apresuraron a mi lado. «Lidia, ¿estás bien? ¿Necesitas algo?», preguntó el doctor Julián tomando mi pulso. Negué con la cabeza, aunque no estaba bien. Nada estaba bien. Acababa de confirmar que mi propio hijo me consideraba un obstáculo, algo que había que remover para acceder a mi dinero. El dolor era tan profundo que sentía como si alguien hubiera abierto un agujero en mi pecho. Durante los siguientes días, trabajé intensamente con Rodrigo para proteger mi patrimonio. Transferimos propiedades a un fideicomiso irrevocable del cual yo era beneficiaria vitalicia, pero que a mi muerte se distribuiría según mis términos, no automáticamente a Eduardo. Movimos inversiones a cuentas que requerían múltiples firmas para cualquier transacción. Actualizamos mi testamento con cláusulas específicas que protegían contra cualquier intento de impugnación. Pero lo que realmente necesitaba saber era por qué. ¿Por qué Eduardo estaba tan desesperado? Las deudas que había mencionado me mantenían despierta por las noches. Contraté a un investigador privado, algo que nunca pensé que haría para investigar a mi propio hijo. Me sentía sucia, traicionera, pero necesitaba saber la verdad. El investigador, un hombre profesional llamado Adolfo, me entregó su informe 2 semanas después. Lo que leí me dejó helada hasta los huesos. Brenda tenía una adicción al juego que había mantenido oculta durante años. Frecuentaba casinos en línea y había acumulado deudas por más de $300,000. Eduardo había usado todas sus tarjetas de crédito, había sacado préstamos contra su salario, incluso había hipotecado su casa por segunda vez. Estaban al borde de la quiebra total. Pero eso no era todo. El investigador había descubierto que Brenda había contactado a varios abogados especializados en declaraciones de incompetencia mental. Había consultado sobre los procesos legales, los tiempos, las posibilidades de éxito. También había averiguado sobre casas de retiro, específicamente las más baratas y peor calificadas del área. Su plan era claro: declararme incompetente, tomar control de mi dinero, pagarme lo mínimo posible por mi cuidado en algún lugar horrible, y quedarse con el resto. Sentí náuseas leyendo el informe. Mi nuera no solo quería mi dinero, quería deshacerse de mí de la forma más cruel posible. Y Eduardo, mi hijo, el bebé que había cargado en mis brazos, estaba permitiéndolo. Peor aún, estaba participando activamente. Las fotografías incluidas en el informe mostraban a Eduardo reuniéndose con agentes inmobiliarios, evaluando el precio de mi finca. Había pedido tasaciones sin mi conocimiento, había consultado sobre el proceso de venta de propiedades cuando el dueño está bajo tutela legal. Esa noche, Antonia vino a visitarme. Me encontró llorando en la cocina, con el informe del investigador esparcido sobre la mesa. Mi amiga leyó los documentos en silencio, su rostro reflejando cada vez más horror. «Ay, Lidia», suspiró finalmente, abrazándome con fuerza. «Lo siento tanto, mi amor. Nadie debería pasar por esto, especialmente no de su propio hijo. No sé qué hacer, Antonia», sollocé contra su hombro. «Es mi hijo. A pesar de todo, es mi hijo. Una parte de mí todavía quiere creer que hay algo del niño que cría ahí adentro, que Brenda lo tiene manipulado y que él puede cambiar». Antonia me apartó suavemente, mirándome con sus ojos sabios y cansados. «Lidia, escúchame bien.
Ese niño que criaste ya no existe. El hombre que tienes ahora eligió el dinero sobre ti. Eligió a una mujer manipuladora sobre su propia madre. Y lo más importante, te está amenazando, te está acosando, está tratando de robarte todo. No importa cuánto lo ames, tienes que protegerte. Tenía razón, por supuesto. Pero el corazón de una madre no entiende de lógica. Esa noche tomé una decisión. Si Eduardo quería guerra, la tendría. Pero sería en mis términos, con mis reglas. Y cuando todo terminara, él entendería que subestimar a una mujer de 72 años que había construido un imperio era el error más grande de su vida. Al día siguiente comencé a ejecutar mi plan. Primero, llamé a Eduardo. Mi voz sonaba cansada, derrotada, exactamente como quería que sonara. Hijo, he estado pensando mucho sobre todo lo que ha pasado. Tal vez tengas razón. Tal vez sí estoy siendo terca y difícil. Me gustaría que vinieras a casa para que hablemos con calma, solo tú y yo. Sin abogados, sin Brenda. Solo madre e hijo. Pude escuchar la sorpresa en su voz, seguida rápidamente por una emoción apenas contenida. ¿De verdad, mamá? ¿Estás dispuesta a reconsiderarlo? Sí, respondí con un suspiro que había practicado frente al espejo. Estoy cansada de pelear. Estoy cansada de estar sola. Si creen que es lo mejor, tal vez deberíamos hablar sobre cómo hacer esto de manera ordenada. Eduardo casi no podía contener su entusiasmo. Voy para allá mañana mismo. Mamá, vas a ver que esto es lo mejor para todos. Te lo prometo. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Mi hijo había mordido el anzuelo sin siquiera dudarlo. Esa tarde me reuní con Rodrigo en su oficina. Cuando le expliqué mi plan, él me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Lidia, esto es arriesgado. Si Eduardo sospecha algo, podría volverse más agresivo. Sé que es arriesgado, respondí, pero necesito pruebas concretas de sus intenciones. Necesito que él mismo se condene con sus propias palabras. Las cámaras van a grabar todo. Y tú vas a estar escuchando en vivo desde tu oficina, listo para intervenir si las cosas se salen de control. Rodrigo asintió lentamente. Está bien. Pero al primer signo de amenaza física, llamo a la policía. No voy a arriesgar tu seguridad, no importa cuánta evidencia necesitemos. Pasé el resto del día preparándome emocionalmente para lo que vendría. Me sentía como una actriz preparándose para el papel más importante de su vida, excepto que este no era teatro. Esto era mi vida real, mi hijo real, y las consecuencias serían permanentes. Eduardo llegó al día siguiente exactamente a las 10 de la mañana. Venía solo, tal como le había pedido, pero pude ver su teléfono vibrando constantemente en su bolsillo. Seguramente Brenda le estaba enviando instrucciones, recordatorios, presionándolo. Lo recibí con una sonrisa triste y lo invité a pasar a la sala. ¿Quieres café?, pregunté. No, mamá. Gracias. Solo quiero que hablemos. Nos sentamos uno frente al otro, y yo comencé con mi actuación. Eduardo, he estado pensando mucho en todo lo que dijiste. Sobre mi edad, sobre la carga que represento, sobre lo complicado que sería para ti si algo me pasara repentinamente. Y creo que tienes razón. Los ojos de Eduardo se iluminaron con una codicia apenas disimulada. Me alegra tanto que lo entiendas, mamá. De verdad, todo esto es por tu bien. Pero antes de tomar cualquier decisión, necesito entender algo, continué, manteniendo mi tono suave y vulnerable. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué ahora? Tengo 72 años, sí, pero gozo de buena salud. Podría vivir otros 10 o 15 años. ¿Por qué no pueden esperar? Eduardo se removió incómodo en su asiento. Es que, bueno, mientras más tiempo pase, más complicado se vuelve todo. Los impuestos, las leyes, todo cambia. Es mejor organizarlo ahora que todo está claro. ¿O es por las deudas? Pregunté directamente, observando cómo su rostro palidecía. ¿Qué deudas, mamá? No sé de qué hablas, mintió, pero sus ojos lo delataban. Eduardo, soy tu madre. Sé cuando me estás mintiendo. ¿Cuánto deben? ¿50,000? ¿100,000? Él se puso de pie, caminando hacia la ventana, claramente agitado. No son tus asuntos, mamá. Solo
Solo necesitamos acceso a algunos fondos. Temporalmente. Para resolver algunas situaciones. Algunas situaciones como las deudas de juego de Brenda. Solté la bomba, observando cómo Eduardo se giraba bruscamente hacia mí. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso?, tartamudeó, su rostro ahora completamente rojo. Sé muchas cosas, Eduardo. Sé que Brenda debe más de $300,000 a casinos en línea. Sé que hipotecaron la casa por segunda vez. Sé que están al borde de la bancarrota. Y ahora entiendo por qué de repente están tan interesados en mi dinero. Eduardo apretó los puños, su mandíbula tensa. Me espiaste. Contrataste investigadores para espiar a tu propio hijo. ¿Qué clase de madre hace eso? Una madre que está siendo amenazada y manipulada por su propio hijo, respondí, mi voz ahora más firme. Una madre que descubrió que su hijo está planeando declararla incompetente para robarle todo lo que tiene. Una madre que leyó informes sobre consultas con abogados y casas de retiro baratas. Eduardo se quedó en silencio por un momento, y pude ver la lucha interna en su rostro. Parte de él parecía avergonzado, pero la parte más grande, la parte que Brenda había cultivado durante años, estaba furiosa por haber sido descubierto. Finalmente habló, y su voz era fría como el hielo. Está bien. Ya que lo sabes todo, seamos honestos. Sí, necesitamos el dinero. Desesperadamente. Brenda tiene problemas, pero son manejables si tenemos los fondos. Y sí, ese dinero debería ser mío. Soy tu único hijo, tu único heredero. ¿Por qué debería esperar a que mueras para tener lo que de todas formas será mío? Porque todavía estoy viva, Eduardo, dije, sintiendo lágrimas rodar por mis mejillas. Porque ese dinero es mío, lo gané yo, lo administro yo. Porque tu padre y yo trabajamos toda nuestra vida para construir algo, y tú no tienes derecho a exigirlo mientras yo esté respirando. Eduardo dio un paso hacia mí, y por primera vez vi algo peligroso en sus ojos. Mamá, vas a darme acceso a esas cuentas. Vas a firmar los documentos que necesito. Porque si no lo haces, te voy a hacer la vida imposible. Voy a conseguir que te declaren incompetente de una forma u otra. Voy a encontrar médicos. Voy a falsificar lo que sea necesario. Y cuando tenga el control, te voy a meter en el peor asilo que encuentre. La amenaza directa quedó grabada perfectamente por las cámaras ocultas. Pero Eduardo no había terminado. Se dejó caer en el sofá, su cabeza entre las manos. No entiendes la presión bajo la que estoy, mamá. Brenda me va a dejar si no resolvemos esto. Sus acreedores están amenazando con acciones legales. Podrían quitarnos la casa. Mi reputación en el trabajo está en riesgo. Todo se está derrumbando, y tú estás sentada sobre $25 millones que ni siquiera usas. ¿Y esa es mi culpa?, pregunté. ¿Es mi responsabilidad salvar tu matrimonio? ¿Pagar las deudas de una mujer adicta al juego? Eduardo, cuando tu padre murió, nadie vino a salvarme. Nadie me dio dinero fácil. Trabajé, luché, tomé riesgos. Si tú y Brenda están en problemas, es por sus propias decisiones. No puedes venir a robarme mi seguridad para pagar sus errores. Él levantó la cabeza, y la mirada que me dirigió estaba llena de resentimiento. Siempre fuiste así. Siempre tan perfecta, tan trabajadora, tan independiente. Nunca necesitaste a nadie. Ni siquiera me necesitaste realmente después de que papá murió. Estabas tan ocupada construyendo tu imperio que apenas notabas que yo existía. Sus palabras me golpearon como puñetazos. ¿Es eso lo que piensas? ¿Que no te presté atención? Eduardo, todo lo que hice fue por ti. Cada negocio que abrí, cada inversión que hice, fue para asegurarte un futuro. Para que nunca tuvieras que preocuparte por dinero. Él rió amargamente. ¿Un futuro? Mamá, tengo 43 años. Mi futuro es ahora. No dentro de 10 o 15 años cuando finalmente te mueras. Lo necesito ahora. Entonces consíguelo por tu cuenta, dije, mi voz temblando de emoción. Trabaja por él como yo lo hice. No voy a entregarte mi patrimonio solo porque decidiste casarte con una mujer irresponsable y seguir sus malos hábitos. Eduardo se puso de pie bruscamente. Esa fue tu última oportunidad de hacer esto por las buenas. Mamá, a partir de ahora, todo va a ser diferente. Vas a lamentar haberte negado.
Salió de mi casa dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Me quedé sentada en la sala, temblando, con lágrimas corriendo por mi rostro. Rodrigo llamó inmediatamente. Lidia, lo grabé todo. Tenemos evidencia clara de amenazas, extorsión e intención de fraude. Esto es suficiente para una orden de restricción, incluso para cargos criminales si decides proceder. Pero yo sabía que todavía no había terminado. Eduardo había mostrado su verdadero rostro, pero necesitaba que Brenda también se revelara completamente. Necesitaba que ambos se condenaran de forma tan absoluta que no hubiera vuelta atrás. Rodrigo no estaba de acuerdo con mi decisión. Lidia, ya tienes suficiente evidencia. Podemos proceder legalmente ahora mismo. No necesitas exponerte más, insistió por teléfono esa misma tarde. Pero yo fui firme. Todavía no, Rodrigo. Esto tiene que terminar de una manera que me dé paz. Necesito ver hasta dónde están dispuestos a llegar. Los siguientes días fueron de silencio absoluto. Eduardo no llamó, no escribió, no apareció. Ese silencio me ponía más nerviosa que sus amenazas. Porque sabía que él y Brenda estaban planeando algo, y la incertidumbre era torturante. Antonia venía a visitarme todos los días, preocupada por mi estado emocional. Me encontraba cada vez más delgada, con ojeras profundas, durmiendo apenas unas pocas horas cada noche. Una semana después de la confrontación con Eduardo, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. «Señora Lidia Martínez», preguntó una voz femenina profesional. «Soy la licenciada Paola Méndez, del bufete jurídico Sandoval y Asociados. La estoy llamando para notificarle que hemos sido contratados por su hijo Eduardo Martínez para iniciar un proceso de interdicción por presunta incapacidad mental. Recibirá la notificación oficial en los próximos días». Sentí como si me hubieran arrojado agua helada. A pesar de que sabía que esto podía suceder, escucharlo oficialmente me dejó sin aliento. «Interdicción», logré articular. «Mi hijo está intentando declararme legalmente incompetente». «Así es, señora. Le recomiendo que busque representación legal inmediatamente. El proceso comenzará en aproximadamente 2 semanas». La llamada terminó, y me quedé mirando el teléfono con las manos temblando. Llamé a Rodrigo de inmediato. «Ya lo sé», dijo antes de que yo pudiera hablar. «Me llegó una notificación informal hace 1 hora. Lidia, esto es serio. Eduardo contrató a uno de los bufetes más agresivos de la ciudad. Van a pelear sucio. Pero nosotros estamos preparados. Tenemos las grabaciones, los informes médicos, toda la documentación. Ellos no tienen ningún caso real, pero van a intentar crear uno con testimonios falsos y médicos comprados». Esa tarde llegó la notificación oficial por mensajería. Al leer el documento legal, sentí náuseas. Eduardo alegaba que yo sufría de demencia senil avanzada, que había tenido múltiples episodios de confusión, que representaba un peligro para mí misma al manejar un patrimonio tan grande sin asistencia. Incluía testimonios de personas que yo ni siquiera conocía, supuestos empleados de tiendas donde yo habría actuado de manera errática. Todo era mentira, fabricación pura. Pero lo que más me dolió fue leer el último párrafo. Eduardo solicitaba ser nombrado tutor legal completo de mi persona y mis bienes, con poder absoluto para tomar todas las decisiones médicas, financieras y personales en mi nombre. Básicamente, quería convertirme en una prisionera en mi propia vida. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. No por miedo a perder el dinero, sino por el hijo que había perdido. El niño dulce que me traía flores del jardín, que me abrazaba fuerte cuando tenía pesadillas, que me prometía cuidarme siempre. Ese niño había muerto, reemplazado por un extraño codicioso y cruel. 2 días después, ocurrió algo que no esperaba. Brenda apareció en mi puerta, sola, con una expresión que casi parecía amable. «Lidia, ¿podemos hablar? Solo nosotras dos, mujer a mujer». Dudé, pero la curiosidad pudo más. La dejé pasar, asegurándome de que las cámaras estuvieran grabando cada segundo. Nos sentamos en la sala, y Brenda comenzó con un suspiro teatral. «Sé que las cosas se han salido de control», comenzó, con voz suave y aparentemente conciliadora. «Eduardo está muy estresado, y yo también. Pero no tiene que ser así. Podemos resolver esto de manera civilizada». Crucé los brazos, observándola con desconfianza.
¿Civilizada? ¿Le parece civilizado intentar declararme incompetente con testimonios falsos? Brenda agitó la mano como restándole importancia. Eso fue idea de los abogados, no nuestra. Ellos nos dijeron que era la única manera de proteger el patrimonio familiar. Pero yo vengo a ofrecerte una alternativa. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con esa astucia que tanto me perturbaba. ¿Qué tal si hacemos un acuerdo privado? Tú nos transfieres $10 millones ahora mismo, y dejamos caer todo el proceso legal. Eduardo y yo nos aseguramos de que vivas cómodamente el resto de tus días. Puedes quedarte en tu finca, mantener tu independencia. Todos ganamos. La oferta era tan absurda que casi me hizo reír. ¿$10 millones a cambio de que no me roben el resto? ¿Eso es lo que llamas un buen trato? Brenda se recostó en el sofá, su máscara de amabilidad comenzando a resquebrajarse. Lidia, seamos realistas. Tú tienes 72 años. ¿Cuántos años más vas a vivir? ¿10? ¿15 si tienes suerte? ¿Qué vas a hacer con $25 millones en ese tiempo? Nosotros somos jóvenes, tenemos toda una vida por delante. Ese dinero nos serviría mucho más que a ti. Sería más eficiente, más productivo en nuestras manos. La forma en que hablaba de mi muerte con tanta naturalidad me heló la sangre. Como si yo fuera un obstáculo temporal, un inconveniente que pronto desaparecería. ¿Y si me niego a tu generosa oferta?, pregunté, mi voz cargada de sarcasmo. Brenda sonrió, pero fue una sonrisa fría y calculadora. Entonces el proceso legal continúa. Y te advierto, Lidia, nosotros vamos a ganar. Tenemos médicos dispuestos a testificar sobre tu deterioro mental. Tenemos testigos que dirán que te han visto confundida, desorientada. Vamos a pintar un cuadro tan convincente que ningún juez dudará en declararte incompetente. ¿Testigos falsos y médicos comprados?, pregunté directamente. Brenda se encogió de hombros sin ninguna vergüenza. Llámalo como quieras. En los juzgados, la percepción es realidad. Y vamos a crear la percepción de que eres una anciana senil que necesita protección. Eduardo será nombrado tu tutor, y entonces sí que no tendrás ningún control. Vivirás donde nosotros decidamos, con el dinero que nosotros te demos, bajo las reglas que nosotros establezcamos. Me puse de pie, sintiendo la rabia burbujeando en mi interior. Sal de mi casa ahora mismo. Brenda también se levantó, pero no se dirigió hacia la puerta. En cambio, caminó lentamente alrededor de la sala, tocando mis cosas, evaluando mi hogar como si ya fuera suyo. Bonita finca, comentó con voz casual. Debe valer fácilmente $3 millones, tal vez más. Eduardo y yo ya hemos hablado con agentes inmobiliarios. En cuanto tengamos control, esto es lo primero que vamos a vender. Vender mi casa. Mi voz se quebró. Aquí está enterrado mi esposo, aquí creció mi hijo. Esta casa tiene 35 años de memorias. Brenda me miró con algo que parecía casi piedad, pero era realmente desprecio. Ay, Lidia. Las memorias no pagan deudas. Esta propiedad es un activo líquido esperando ser monetizado. Tú vas a ir a una residencia geriátrica, algo modesto pero adecuado. No necesitas todo este espacio. De hecho, en tu condición mental deteriorada, es hasta peligroso que vivas sola en un lugar tan grande. Caminó hacia la ventana que daba al jardín, donde estaba la tumba de mi esposo marcada con un simple roble y una placa conmemorativa. Incluso vamos a tener que exhumar los restos, por supuesto. Los nuevos dueños probablemente no quieran un cementerio en su jardín. Tal vez podamos mover los huesos a algún cementerio público económico. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue solo rabia, fue algo más profundo, más primitivo. Me acerqué a Brenda con pasos firmes, mirándola directamente a los ojos. Escúchame bien, porque lo voy a decir solo una vez. No vas a tocar esta casa. No vas a tocar a mi esposo. No vas a tocar ni un solo dólar de mi dinero. Porque te voy a destruir. A ti y a mi hijo. Completamente. Brenda rió, una risa aguda y desagradable. ¿Tú? ¿Destruirnos? Lidia, eres una anciana sola contra un equipo de abogados, médicos y testigos. No tienes ninguna posibilidad. En 2 semanas vas a estar declarada incompetente, y todo lo que has construido va a ser nuestro. Eduardo tendrá poder sobre cada cuenta,
cada propiedad, cada inversión. Y lo primero que vamos a hacer es cortar tus tarjetas de crédito, tu acceso a efectivo. Vas a depender completamente de nosotros para todo. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se giró una última vez. Y sobre esa fundación benéfica que tanto te gusta, la que apoyas con $100,000 al año. También vamos a cancelar eso. Ese dinero puede usarse en cosas más importantes, como pagar las deudas de las que tanto te preocupas. Los niños pobres pueden buscar otros benefactores. Después de que Brenda se fue, me quedé de pie en medio de mi sala, temblando de rabia y determinación. Llamé a Rodrigo inmediatamente. Rodrigo, necesito que aceleres todo. El fideicomiso, las transferencias, todo. Y necesito que contactes a la prensa. Brenda acabó de confesar todo: fraude, conspiración, intención de perjurio. Las cámaras grabaron cada palabra. Quiero que esto sea público. Quiero que todos sepan exactamente qué clase de personas son mi hijo y mi nuera. Rodrigo guardó silencio por un momento. Lidia, si haces esto público, no hay vuelta atrás. Tu relación con Eduardo quedará destruida permanentemente. Ya está destruida, Rodrigo, respondí con voz firme. El Eduardo que yo conocía murió hace tiempo. El hombre que queda solo se preocupa por el dinero. Y si él quiere guerra, voy a darle una guerra que nunca olvidará. Esa noche no dormí. Me quedé despierta planeando cada movimiento, cada estrategia. Ellos pensaban que era una anciana indefensa, fácil de manipular y controlar. Iban a descubrir que estaban terriblemente equivocados. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Rodrigo y yo trabajamos sin descanso, preparando nuestra defensa y, más importante aún, nuestro contraataque. Las grabaciones de las conversaciones con Eduardo y Brenda fueron transcritas, autenticadas y preparadas como evidencia. El investigador privado Adolfo nos proporcionó documentación adicional sobre las deudas de Brenda, incluyendo registros de casinos en línea, préstamos con intereses usurarios y amenazas de cobradores. Pero yo quería más que solo defenderme. Quería justicia. Quería que Eduardo y Brenda enfrentaran consecuencias reales por lo que habían intentado hacerme. Rodrigo contactó a un periodista de investigación que había hecho varios reportajes sobre abuso financiero de adultos mayores. Cuando le mostramos la evidencia, sus ojos se iluminaron. Esto es explosivo, dijo. Una historia que combina traición familiar, codicia y un intento calculado de despojar a una anciana de su patrimonio. Esto va a generar mucha atención. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba. Recibí citaciones para evaluaciones médicas con doctores designados por la corte. Rodrigo me acompañó a cada una, asegurándose de que todo fuera documentado apropiadamente. Los médicos neutrales, sin conexión con ninguna de las partes, confirmaron lo que yo ya sabía: estaba en perfecto uso de mis facultades mentales. Algunos incluso comentaron que tenía una lucidez y agudeza mental superior a la de muchas personas décadas más jóvenes. Eduardo y sus abogados presentaron sus testimonios. Leí cada uno con una mezcla de incredulidad y dolor. Una supuesta empleada de supermercado que afirmaba haberme visto confundida, sin recordar mi dirección. Un vecino que supuestamente me había encontrado desorientada en mi propio jardín. Un empleado de banco que decía que yo había intentado retirar dinero sin saber mi propio número de cuenta. Todo era mentira, fabricación pura. Rodrigo investigó a cada testigo y descubrió conexiones financieras con Eduardo o Brenda. El empleado del banco resultó ser primo de Brenda. La supuesta empleada de supermercado había recibido $5,000 en su cuenta 2 días antes de firmar su declaración. La evidencia de perjurio era abrumadora. Rodrigo presentó todo ante el juez, junto con las grabaciones de audio y video de las amenazas y confesiones. Solicitamos no solo que se desestimara el caso de interdicción, sino que se presentaran cargos criminales contra Eduardo y Brenda por fraude, intento de extorsión, conspiración y perjurio. 3 días antes de la audiencia judicial, Eduardo finalmente me llamó. Su voz sonaba diferente, menos segura, casi desesperada. «Mamá, necesitamos hablar. Por favor. Esto se ha salido de control». Rodrigo, que estaba escuchando la llamada desde su extensión, me hizo señas para que siguiera hablando. «Estoy escuchando, Eduardo», dije con voz neutral. «Mamá, sé que las cosas se pusieron feas. Sé que Brenda y yo dijimos cosas horribles.
Pero no tiene que llegar a los tribunales. Podemos resolver esto en familia. Por favor, retira los cargos, retira las contrademandas. Podemos empezar de nuevo. Empezar de nuevo, repetí, sintiendo la bilis subir por mi garganta. Eduardo, intentaste robarme todo. Contrataste testigos falsos, médicos corruptos. Planeaste encerrarme en un asilo barato mientras vendías mi casa y profanabas la tumba de tu padre. ¿Y quieres que simplemente lo olvide? Fue Brenda, explotó Eduardo. Todo fue idea de ella. Yo solo estaba desesperado. Las deudas, la presión. Ella me manipuló. Mamá, tienes que entenderlo. No era realmente yo. La cobardía de sus palabras me asqueó. Incluso ahora, enfrentando las consecuencias de sus acciones, no podía asumir responsabilidad. Tenía que culpar a alguien más. Eduardo, tú eres un hombre adulto de 43 años. Nadie te obligó a hacer nada. Elegiste el dinero sobre tu madre. Elegiste la codicia sobre el amor. Y ahora vas a vivir con esas consecuencias. Mamá, por favor, su voz se quebró. Voy a perder mi trabajo si esto se hace público. Mi reputación quedará destruida. Podrían meterme a la cárcel. ¿Es eso lo que quieres? ¿Ver a tu propio hijo en prisión? Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero mi voz permaneció firme. Lo que yo quería era un hijo que me amara. Lo que yo quería era envejecer en paz, rodeada de familia. Pero tú destruiste todo eso. Así que ahora voy a protegerme de la única manera que puedo. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. La noche antes de la audiencia, Antonia se quedó conmigo. Nos sentamos en la terraza, tomándote mientras mirábamos las estrellas. ¿Estás segura de esto, Lidia?, preguntó mi amiga con suavidad. Una vez que cruces esta línea, no hay vuelta atrás. Eduardo podría ir a prisión. Tu relación con él estará terminada para siempre. Ya está terminada, Antonia, respondí. El Eduardo que yo amaba ya no existe. Y si no detengo al hombre en que se convirtió, va a destruirme. La mañana de la audiencia me vestí con cuidado, eligiendo un traje color gris que proyectaba seriedad y dignidad. Rodrigo me recogió temprano y conducimos al juzgado en silencio. Cuando llegamos, había reporteros afuera. El periodista de investigación había publicado su artículo la noche anterior, y la historia se había vuelto viral. Anciana millonaria enfrenta a hijo que intentó robarle su fortuna. Los titulares eran sensacionales pero precisos. Entré al juzgado con la cabeza en alto, ignorando las cámaras y los micrófonos. Dentro, vi a Eduardo y Brenda sentados con sus abogados. Eduardo evitaba mi mirada, pero Brenda me fulminó con los ojos llenos de odio puro. La audiencia comenzó y el juez, una mujer de unos 50 años con expresión seria, revisó todos los documentos presentados. Los abogados de Eduardo intentaron argumentar que las grabaciones habían sido obtenidas ilegalmente, pero Rodrigo demostró que yo tenía derecho legal a grabar conversaciones en mi propia casa. Presentaron los testimonios de sus testigos falsos, pero Rodrigo los desmontó uno por uno con evidencia de sus conexiones con Eduardo y los pagos que habían recibido. Presentaron los informes del doctor Aurelio, pero Rodrigo mostró que ese médico había sido investigado previamente por testificar falsamente en casos similares. Luego fue nuestro turno. Rodrigo presentó las evaluaciones médicas oficiales que confirmaban mi competencia mental. Presentó las grabaciones de audio y video donde Eduardo y Brenda admitían su plan. Presentó la evidencia financiera de las deudas de Brenda y su adicción al juego. Presentó los correos electrónicos entre Eduardo y agentes inmobiliarios donde discutían la venta de mi finca antes de que yo estuviera muerta. La evidencia era abrumadora, innegable. La juez escuchó todo con expresión cada vez más severa. Cuando terminaron las presentaciones, se tomó un receso de 30 minutos para revisar los documentos. Esos 30 minutos fueron los más largos de mi vida. Me senté en un banco afuera de la sala, con Antonia a mi lado tomando mi mano, mientras Rodrigo revisaba sus notas. Eduardo se acercó en un momento en que Rodrigo había ido al baño. «Mamá, por favor», suplicó en voz baja. «Todavía estás a tiempo de detener esto. Dile al juez que todo fue un malentendido. Yo te prometo que nunca más voy a molestarte. Solo no me mandes a la cárcel». Lo miré a los ojos, buscando algún rastro del niño que había sido.
Pero solo vi a un hombre asustado enfrentando las consecuencias de sus actos. Eduardo, tú elegiste este camino. Ahora tienes que caminarlo hasta el final. Brenda apareció detrás de él, jalándolo del brazo. Vámonos. Eduardo. Esta vieja amargada va a arrepentirse de esto. Vamos a apelar. Vamos a pelear. No puede ganar. Rodrigo regresó en ese momento, interponiéndose entre ellos y yo. Les sugiero que regresen con sus abogados y se preparen para la decisión del juez. Cualquier intento adicional de contacto con mi clienta será reportado como intimidación de testigos. Cuando nos llamaron de vuelta a la sala, mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La juez entró, su rostro serio e impenetrable. Se sentó, organizó los documentos frente a ella y comenzó a hablar. Después de revisar toda la evidencia presentada, esta corte encuentra que no existe ninguna base legal para declarar a la señora Lidia Martínez incompetente mental. Las evaluaciones médicas independientes confirman que está en pleno uso de sus facultades. Por lo tanto, el caso de interdicción presentado por el señor Eduardo Martínez queda desestimado sin opción a apelación. Eduardo dejó caer la cabeza entre las manos, pero la juez no había terminado. Además, esta corte encuentra evidencia suficiente de fraude, conspiración, perjurio e intento de extorsión. Estoy ordenando que se presenten cargos criminales contra el señor Eduardo Martínez y la señora Brenda Martínez. También estoy ordenando una orden de restricción permanente que les prohíbe acercarse a menos de 500 metros de la señora Lidia Martínez o su propiedad. El martillo de la juez golpeó la mesa con un sonido que resonó en toda la sala como un trueno final. Brenda se puso de pie gritando que era una injusticia, que yo los había manipulado a todos, que su abogado era incompetente. Los guardias de seguridad tuvieron que escoltarla fuera de la sala mientras seguía vociferando insultos. Eduardo simplemente se quedó sentado, con la cabeza gacha, derrotado. Ni siquiera me miró cuando salí de la sala. Afuera del juzgado, los reporteros nos esperaban. Rodrigo había preparado un breve comunicado, pero yo sentí la necesidad de hablar directamente. Me detuve frente a las cámaras, Antonia a mi lado sosteniéndome del brazo. Lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquier adulto mayor, comencé con voz clara y firme. El abuso financiero de ancianos es una epidemia silenciosa. Hijos, nietos, cuidadores, todos pueden convertirse en depredadores cuando ven una oportunidad. Yo tuve los recursos para defenderme, un buen abogado, educación, medios para contratar investigadores. Pero muchos ancianos no tienen esa suerte. Son silenciados, despojados, abandonados. Mi historia debe servir como advertencia y como inspiración. Nunca es demasiado tarde para defenderse, y nunca debemos permitir que el miedo o el amor malentendido nos convierta en víctimas. Las semanas siguientes fueron un torbellino mediático. Mi historia apareció en noticieros nacionales, revistas, programas de entrevistas. Recibí cientos de cartas de otros adultos mayores compartiendo sus propias historias de abuso, agradeciéndome por alzar la voz. Algunas me rompían el corazón, ancianos que habían perdido todo a manos de familiares codiciosos, que vivían en la pobreza mientras sus hijos disfrutaban del dinero robado. Eduardo y Brenda enfrentaron un juicio criminal. La evidencia era tan abrumadora que sus abogados les aconsejaron aceptar un acuerdo. Eduardo fue sentenciado a 18 meses de prisión, una sentencia reducida a cambio de su confesión completa y su cooperación para identificar a los testigos falsos que habían contratado. Brenda recibió 2 años por su papel como instigadora principal. También fueron ordenados a pagar restitución y daños, aunque ambos estaban en bancarrota y probablemente nunca podría recuperar un centavo. La parte más difícil fue ver a mi hijo ser llevado esposado. A pesar de todo lo que me había hecho, una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, sintió dolor. Antonia estuvo conmigo ese día. Lloré en su hombro, no por el hombre que Eduardo se había convertido, sino por el niño que había perdido en algún punto del camino. ¿Cuándo cambió? ¿Fue gradual o hubo un momento específico en que la codicia reemplazó al amor? Probablemente nunca lo sabré. Decidí usar mi experiencia para algo positivo. Con Rodrigo establecimos una fundación dedicada a proteger a adultos mayores del abuso financiero. Ofrecemos asesoría legal gratuita, educación sobre cómo proteger el patrimonio y apoyo emocional para víctimas. Donamos $5 millones para iniciar el proyecto, y ya hemos ayudado a más de 200 personas en el primer año.
Cada caso que ganamos, cada anciano que protegemos, le da sentido a mi dolor. Mi finca se convirtió en un lugar de paz nuevamente. Sin la amenaza constante de Eduardo y Brenda, pude volver a disfrutar de mis jardines, de mis atardeceres, de la simple alegría de vivir en el hogar que construí. Antonia prácticamente se mudó conmigo, y descubrimos que dos viudas pueden crear una familia tan válida como cualquier otra. Cenamos juntas cada noche, trabajamos en el jardín, viajamos a lugares que siempre quisimos conocer. 6 meses después del juicio, recibí una carta de Eduardo. Había sido enviada desde la prisión, y por un momento consideré no abrirla. Pero la curiosidad pudo más. La carta era corta, escrita con letra temblorosa. Mamá, comenzaba, no espero que me perdones. No me perdonaría a mí mismo si estuviera en tu lugar. Estos meses en prisión me han dado mucho tiempo para pensar, para ver realmente lo que me convertí. Brenda solicitó el divorcio la semana pasada. Dice que todo es mi culpa, que yo la arrastré a esto. Supongo que es más fácil culpar a alguien más que aceptar la responsabilidad. La carta continuaba. He estado asistiendo a terapia aquí, hablando con un consejero sobre mi relación con el dinero, contigo, con la memoria de papá. Me di cuenta de que siempre sentí que vivía bajo su sombra, bajo tu sombra. Tú eras tan fuerte, tan exitosa después de su muerte, que yo me sentía insignificante. En lugar de trabajar para construir mi propia identidad, busqué el camino fácil. Quise tomar lo que tú habías construido en lugar de construir lo mío. Eso no es excusa, lo sé. Solo es una explicación de cómo llegué a este punto. Terminaba con, no te pido que me perdones. No me lo merezco. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo lo que hice. Destruí la relación más importante de mi vida por dinero que ni siquiera necesitaba realmente. Destruí mi propia integridad. Y ahora tengo que vivir con eso cada día. Espero que seas feliz, mamá. Espero que vivas muchos años más, rodeada de personas que te valoren de verdad. Te quise alguna vez, antes de que la codicia me pudriera por dentro. Esa versión de mí todavía te ama, donde quiera que esté. Eduardo. Leí la carta 3 veces, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. Antonia la leyó también y me miró con esos ojos sabios. ¿Vas a responder? No lo sé, admití. Parte de mí quiere creer que su arrepentimiento es genuino, pero otra parte recuerda cada amenaza, cada intento de robarme, cada plan para encerrarme en un asilo. ¿Cómo se supone que olvide eso? Antonia tomó mi mano. No tienes que olvidar, Lidia. El perdón no significa amnesia. Significa decidir no cargar el veneno del resentimiento. Pero tampoco significa que tengas que reconstruir una relación con alguien que te hirió tan profundamente. Puedes perdonar a distancia. Puedes desearle bien sin tenerlo en tu vida. Pasaron varias semanas antes de que finalmente me sentara a escribir una respuesta. Eduardo, comencé, recibí tu carta. Aprecio que finalmente estés asumiendo responsabilidad por tus acciones. Espero que tu tiempo en prisión realmente te ayude a convertirte en un mejor hombre. Dicho esto, necesito ser honesta contigo. No sé si alguna vez podré perdonarte completamente. Lo que me hiciste no fue solo un error o un momento de debilidad. Fue una campaña calculada para destruirme y robarme todo. Intentaste quitarme mi autonomía, mi hogar, mi dignidad. Planeaste profanar la tumba de tu padre. Esas no son cosas que se olvidan fácilmente. Continué escribiendo. Cuando salgas de prisión, te deseo lo mejor. Espero que puedas reconstruir tu vida, encontrar trabajo honesto, aprender a valorar las cosas correctas. Pero no esperes tener un lugar en mi vida. Esa puerta quedó cerrada el día que me llamaste vieja tonta y me amenazaste con dejarme en la calle. El hijo que yo amaba murió mucho antes de ese día, y el hombre que quedó no es alguien que yo quiera conocer. Vive bien, Eduardo. Pero vive lejos de mí. Tu madre, Lidia. Envié la carta y sentí como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. No era perdón completo, tampoco era odio. Era simplemente el cierre de un capítulo doloroso y el comienzo de uno nuevo. 1 año después del juicio, celebré mi cumpleaños 73 en mi finca. Antonia organizó una pequeña fiesta con amigos, algunos empleados de la fundación y personas cuyas vidas habíamos ayudado. Mientras cortaba el pastel, rodeada de risas y conversaciones cálidas, me di cuenta de algo importante.
Eduardo tenía razón en una cosa que dijo durante nuestra confrontación. Yo era fuerte e independiente. No necesitaba a nadie en el sentido tradicional. Pero eso no significaba que estuviera sola. Había construido una familia elegida, personas que me valoraban por quien era, no por lo que tenía. Esa era una riqueza que ninguna cuenta bancaria podía igualar. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi terraza mirando las estrellas. Pensé en mi esposo, en el imperio que construimos juntos y que yo expandí sola. Pensé en Eduardo, en el niño dulce que se convirtió en un hombre amargado. Pensé en Brenda, cuya codicia la consumió hasta no dejar nada. Pero sobre todo pensé en mí, en la mujer de 73 años que se negó a ser víctima, que luchó contra su propio hijo cuando fue necesario, que transformó su dolor en un propósito mayor, que demostró que la edad no es sinónimo de debilidad. Toqué el collar que llevaba puesto, un regalo de mi esposo hace décadas. Él siempre me decía que yo era más fuerte de lo que creía. Ojalá pudiera verme ahora, habría estado orgulloso. Algunos solo muestran amor hasta que ven el tamaño de tu cuenta bancaria. Esa era la verdad que había aprendido de la forma más dolorosa. Pero también aprendí que cuando eso sucede, cuando la gente muestra su verdadero rostro, es nuestra responsabilidad creerles. No excusarlos, no justificarlos, simplemente creerles y actuar en consecuencia. Mi historia no tuvo el final de cuento de hadas que hubiera querido. No hubo reconciliación emotiva con mi hijo, no hubo redención completa. Pero tuvo algo mejor, tuvo verdad, tuvo justicia, tuvo dignidad. Y al final, esas cosas importan más que cualquier fantasía de familia perfecta. Mientras las estrellas brillaban sobre mi finca, sobre la tumba de mi esposo, sobre los jardines que planté con mis propias manos, sonreí. Había ganado más que un caso legal. Había ganado mi libertad, mi paz, mi derecho a envejecer con dignidad y en mis propios términos. Y eso, descubrí, era la verdadera victoria.